El Papa Francisco ha querido, por su misma interioridad espiritual, lanzar un proceso de renovación de la iglesia en todos los sentidos. La iglesia tiene que ser un signo del amor de Dios, que lo que hay que cambiar es la manera de concebir ese servicio, que ese servicio no tiene por qué ser autoritario y que él va a ganar autoridad, no autoritarismo, si aprende a escuchar y a caminar con el pueblo. Desde el año 2013, la Iglesia Católica ha comenzado un proceso profundo de transformación iniciado por el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, y además un Papa que tiene la condición de ser miembro de una congregación religiosa, la Compañía de Jesús. El Papa Francisco, por sus palabras cotidianas, muy sencillo, con imágenes, con ilustraciones sencillas, se comunica con un mundo convulso y complejo, en donde hay muchos intereses económicos, políticos, económicos y de la guerra también, porque ha habido guerras en las que el mundo ha tenido un impacto muy poderoso, como el caso de Rusia contra Ucrania. El Papa Francisco inició en el año 2021 el sínodo de los obispos, que tiene una característica distinta a los sínodos anteriores que ha habido, porque en este sínodo se ha comenzado a hablar de un tema y un concepto completamente nuevo que se denomina sinodalidad, pero que implica una transformación, es un cambio o una invitación de la Iglesia y de los religiosos, y particularmente del Papa, a los ciudadanos del mundo a caminar juntos con la Iglesia. ¿Qué pasa con lo clerical? Vamos a discutirlo, vamos a hablar qué significa entonces la clericalidad o el proceso de descleralizar a la Iglesia que ha iniciado el Papa Francisco. Por eso hemos invitado a Pablo Mella, un sacerdote jesuita, igual que el Papa. Él tiene bastante participación en actividades académicas, es responsable del Instituto Bonó y tiene una editorial que además es muy activa en la publicación de libros. Próximamente se va a poner a circular este libro de una persona muy cercana, digamos, al pontificado del Papa Francisco, a Jorge Mario Bergoglio. El autor es Raúl Versosa Martínez. Él está en República Dominicana, pero además él forma parte del Pontificio Consejo para la Cultura, y desde en este año, sirve como vicario episcopal de la Vicaría de Santo Domingo Oeste, aquí en la capital. Pablo Mella está con nosotros, le agradecemos. Me gustaría entender un poco este sínodo que inició en el 2021, que ha tenido unos procesos de integración y de participación, porque por primera vez hay mujeres en el sínodo, por ejemplo. Quiero saber qué es lo que está haciendo el Papa Francisco, congregando a los obispos y convirtiéndolos a un nuevo tipo de cristianismo. ¿Es Pues, eso? yo me siento como interpretado con esa frase. Evidentemente, bueno, primero saludar a todas las personas que siguen este medio, Acento, tanto en su versión escrita electrónica como en esta versión visual, televisión electrónica. Ciertamente quisiera primero decir que lo que vamos a compartir es una interpretación. Entonces, en ese sentido, por eso digo, me siento interpretado con tu interpretación. Básicamente, el Papa Francisco ha querido, por su misma interioridad espiritual, lanzar un proceso de renovación de la iglesia en todos los sentidos. Pero más que nada, como una respuesta a su vida de oración y a los mandamientos básicos o a los referentes básicos de la espiritualidad cristiana, que tiene que ver con dos elementos fundamentales. Uno, que es el amor incondicional,
y el otro es la fraternidad universal. De hecho, no, todos somos hijos de Dios. Es una frase que todos conocemos. Lo curioso es que no se sacan las consecuencias de eso. Entonces, sobre esta base, bueno, de hecho su último gran documento de lo que se llama el magisterio de la iglesia se llama Fratelli Tutti, es decir, que todos somos hermanos. Sí. Y como que dice, gran cosa, sí, bueno, gran cosa. Entonces, sobre esta base, que yo le llamaría del amor y de la fraternidad universal, él se dice, bueno, ¿y cuál es la misión de la iglesia para responder a la misión que es esa misma? Es decir, ser vehículo del amor y de la fraternidad universal. Entonces el Papa Francisco ha intentado formular eso con una palabra que resume muchas dimensiones, y esa palabra es sinodalidad, la palabra sinodalidad. Esta palabra retoma y profundiza y le da cuerpo práctico a las discusiones sobre la misión de la iglesia que se hicieron en Concilio Vaticano II en 1965, donde en el documento llamado Lumen Gentium se dijo que la iglesia era el pueblo de Dios, sacramento del amor de la Trinidad, ¿no? Entonces, aquí viene una palabra importante que es sacramento. Yo la voy a utilizar en el sentido más amplio, que es un signo. La iglesia tiene que ser un signo del amor de Dios. Vamos a poner un ejemplito de una familia. Tú dices, no es que esta familia es signo del amor que se deben tener las personas, y cuando uno visita esa familia, todo el mundo se tira las cosas una por arriba de la otra, se viven insultando, se viven tomando las cosas unos a los otros sin respeto, etcétera. Digo, es que esto es signo de lo que quieran, menos de lo que dicen que quieren ser, que es signo del amor. Entonces, por eso es que esta palabra sinodalidad, que recoge una manera de ver la iglesia, también integra dos cosas. Hacia afuera, una manera de la iglesia relacionarse con el mundo. Dicho gráficamente y muy dominicanamente, en vez de una iglesia moralista que le echa boches a todo el mundo, es una iglesia que acoge. Una iglesia de los puros, exactamente, de los limpios, de los no pecadores, que mira a los otros y los aconseja. No. De venir a este lado. Nada. Una iglesia de los pecadores, que se siente pecadora con los pecadores y que anuncia la misericordia del perdón de Dios, que perdona a todos. Entonces es exactamente lo contrario de una iglesia que se cree pura. Por ejemplo, el Papa ha dicho que la iglesia que él se imagina para el siglo XXI, que ese es otro de los temas, la sinodalidad es la iglesia del siglo XXI, del tercer milenio. Del tercer milenio, lo explicaremos más adelante. Pues bien, él dice que él le gustaría que la iglesia se pareciera a un hospital en campaña, en mitad de un conflicto, recogiendo, pero que se ensucia porque está atendiendo a las necesidades y no que está en una burbuja de puros. Entonces, en ese sentido es exactamente lo contrario. Es una iglesia que se siente profundamente humana y profundamente hermana de las personas, independientemente de la condición que tengan esas personas. Pero por lo que he leído, hay varios artículos, aparte de este libro de Raúl Versosa, por lo que he leído, da la impresión de que este Papa tiene una opción preferencial por los pobres. Correcto. Lo que quiere decir que estamos volviendo, digamos, a un debate iniciado por Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y compañía, en el sentido de plantear una teología de la liberación que llamaban más cercana a la, digamos, a la pobreza. Correcto. Yo sé que el Papa es una de las personas que ha hecho voto de pobreza, porque él es miembro de la Compañía de Jesús. Y en la Compañía de Jesús hay como congregación religiosa, una congregación religiosa que tiene y que lo ha discutido muchas veces unos votos. Por la biografía del Papa que he leído, él llegó en el momento en el que cuando el padre Arrupe renunciaba como general de la Compañía de Jesús, estaba planteada la discusión de los votos de los jesuitas en todo el mundo. Correcto. Entonces, la cuestión de la clericalidad
ser miembro del clero episcopal, obispal, sacerdotal, implica tener un poder, implica tener una autoridad, implica tener un conocimiento y ser como parte de una élite. Y esa iglesia élite ha sido, digamos, ha ido comportándose en una postura que no es necesariamente la que la iglesia necesita para estar con los pobres. Ni la que quiere Explícamelo. Cristo. Ni la que quiere Cristo. Ni la que quiere el Papa. Ni la que quiere Cristo, que es lo más importante para los que somos cristianos. A ver, yo voy a comenzar citando una imagen que introdujo el Papa para explicar o responder a esa pregunta que estás haciendo en su alocución, en su mensaje con motivo del 50 aniversario del Sínodo de los Obispos, de la institución de esa instancia de gobierno de la Iglesia Católica que se llama el Sínodo de los Obispos, que es de 1965. Sí. El Papa, con motivo de los 50 años, por lo tanto, en 2015, hace una reflexión sobre cómo sería la manera en que la Iglesia puede gobernarse y reflexionar. Y pues bien, ahí es que él introduce la noción de sinodalidad. Y él pone esta imagen. Él dice, la sinodalidad desde el punto de vista interno, que fue algo que quedó en el aire. Yo decía, sinodalidad implica algo hacia afuera y algo hacia adentro. Sí. Ahora vamos a hablar hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro significa, dice el Papa en esa alocución de 2015, invertir la pirámide, dice él. Es como, bueno, hay que decir, es cómo invertir la pirámide. Toda comparación siempre tiene un límite, sí. Pero lo que dice es que la base está arriba y va bajando hasta llegar a la cabeza, que en este caso es el servicio del obispo de Roma, como el primero entre sus hermanos obispos, que en latín se dice primus inter pares, el primero entre los iguales. El primero porque es una función de universalización, etc. Entonces, él está invirtiendo la eclesiología que ha dominado la iglesia desde otro jesuita que se llama el cardenal Roberto Bellarmino, en que se instauró la idea de, como respuesta al protestantismo, de la iglesia como sociedad perfecta. Entonces era arriba el Papa y todo iba bajando hasta las bases. Entonces la función del laicado, o sea, del pueblo de Dios, era simplemente escuchar lo que le decían las autoridades. Ahora lo que ha hecho el Papa es invertir eso y es lo que está poniendo en práctica en el sínodo de la sinodalidad, que por eso es que se llama así. La base está arriba y se va escuchando y va bajando, y lo último que tiene que hacer el Papa es recoger las voces de todos y todas y intentar expresar a través de un proceso de discernimiento y de oración lo que Dios le está pidiendo a la iglesia hoy para que sea signo del amor y de la justicia. Pero el Papa está admitiendo que los obispos son también seres humanos y pecadores. Ah, no, eso está claro. Y hay muchos aspectos. Bueno, entonces ya la iglesia como sociedad perfecta no existe. Perdón, sociedad perfecta no es una noción moral, es una noción de filosofía política. Una noción que viene desde la Edad Media. Entonces, en la doctrina de la iglesia hasta recientemente, lo que pasa es que esta es una interpretación, había dos sociedades perfectas solamente, la iglesia y el Estado. Es para que sepa que perfecta no es una noción moral, sino una noción, la palabra técnica es ontológica, es decir, hay instituciones que tienen todos los recursos para poder mediar entre los seres humanos. Entonces, pero muy recientemente uno ha escuchado predicación, sí, discursos, conceptos sobre la iglesia como esa sociedad perfecta. Sí, es que, vuelvo y repito, ahora también viene el problema de que muchas veces las personas cuando oyen sociedad perfecta no entienden que es un término técnico. Es como, no sé cómo, es que no tengo ninguna comparación. Pero incluso el propio Papa habla de problemas dentro de la iglesia, claro, como la sexualidad, por ejemplo. Sí. Lo plantea abiertamente. Sí. Antes de entrar en este tema, solamente quiero decir que la idea de la iglesia pecadora no es actual, es decir, siempre ha habido eso y por eso hay una especie de expresión que se dice en latín, ecclesia sempre reformanda, es decir, la iglesia siempre tiene que estar reformándose. Lo único que, como explica el cardenal Michael Czerny, que es el prefecto
del Dicasterio de Desarrollo Integral, que es un dicasterio nuevo en el Vaticano, el cardenal Czerny explica muy claramente que la diferencia del Papa con la gran tradición es el empeño y la intensidad que él le pone a estos temas. Quiero dejar esto claro, es decir, la iglesia, esta idea de la iglesia pecadora no es nueva, lo que pasa es que ahora se sensibiliza más y se entiende mejor. Ya, ¿y entonces, cómo? Sí. Y lo de la sexualidad, que me decía. Bueno, apenas mencionaba el tema Sí. porque estuve leyendo bastante lo del Exacto. Czerny y otros que han interpretado el tema de la sinodalidad como un concepto completamente nuevo y como un desafío Sí. que tiene que diseminarse en toda la iglesia y Sí. en todos los cristianos para asumir un concepto diferente de la autoridad, porque en definitiva Ese es. ahí va la autoridad. La autoridad entonces, en vez, por ejemplo, Monseñor Versosa lo explica muy bien, lo voy a decir con la iglesia tiene tantos años y habló tanto tiempo en latín, que hay muchas expresiones que todavía quedan en latín, que no se usan en la vida corriente de las comunidades, pero que están ahí. Entonces, hay una distinción entre ecclesia docens e ecclesia dicens. Bueno, ecclesia docens, de donde viene docencia, es la iglesia que enseña. Que enseña. La iglesia maestra. Maestra. Bueno, la universidad madre y maestra. maestra. Entonces, corresponde a la idea de iglesia, sociedad perfecta. Es decir, la iglesia es la que enseña. Y el Papa lo que está diciendo, y Monseñor Versosa lo explica muy bien, es que la iglesia también es la que aprende. Y en una frase muy bella dice, y la frontera entre docencia y dicencia, que es una palabra que se usa también en educación, es decir, entre enseñar y aprender, se difumina. Entonces el método de este sínodo de la sinodalidad es precisamente que el magisterio no nace de la docencia, sino de la discencia, es decir, del proceso de aprender, del proceso de escuchar, del proceso de estar atento, qué es lo que Dios nos está pidiendo en la historia y en la realidad. Por eso, el Papa, por ejemplo, en Fratelli Tutti, hace una defensa de una participación política responsable. Porque dice, no, es que la tarea que tenemos en este mundo es este mundo, no es otro mundo, es este mundo. Sí. Él es muy claro Sí. y muy realista en sus planteamientos. Sí. Genera mucha pasión y genera rechazo. Sí, hay mucho El rechazo. el Papa tiene, por su magisterio, por la forma en que se ha planteado, tiene unos desafíos muy grandes, especialmente al interior de la iglesia. Sí. Parece ser que hay más oposición frente a los planteamientos que él hace dentro de la iglesia que quienes lo reciben como cristianos sin autoridad. Sí, mi experiencia personal confirma eso que estás diciendo. Es decir, yo percibo, claro, siempre para uno hacer una afirmación más categórica tendría que hacer una suerte de estudio, eso que hacen ustedes los comunicadores, ¿no? Algún tipo de estudio de opinión, Sí. con una encuesta, que se hagan unos Ya. porcentajes, Mediciones. con algunas mediciones. Sí. Pero la impresión que yo tengo en mis intercambios, que no son pocos, es que el Papa tiene más oposición dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Ahora bien, es curioso, precisamente ahora, en el momento que estamos realizando esta entrevista, ¿no? En la víspera del comienzo del sínodo, de la sinodalidad, el Papa acaba de responder a 5 cardenales que le preguntan seriamente sobre pronunciamientos de él. Y él con una paciencia enorme le respondió con mucha paz los puntos en que lo criticaban. Y, Estos cardenales son adversarios. son al adversarios Papa? de él, Adversarios. adversarios de él, Él sí. acaba de hacer una designación de 21 cardenales. Exactamente. Que el colegio cardenalicio se fortalece y se prepara en caso de la salida del Papa Francisco, por las razones que sea, porque ya Benedicto XVI, por ejemplo, presentó dimisión. Y no fue por fallecimiento, como ocurrió con Juan Pablo II, o como ocurrió con Juan Pablo I, o como ocurrió con Pablo VI. Entonces, No, lo que digo es, en una cuestión como esta, obviamente, la Iglesia está ayornándose, como dijo el Concilio Vaticano II, y la Iglesia está necesitando un cambio y el Papa lo está planteando. Exactamente. Sí. Y entonces esto es fundamental y es lo que señala
es que para nosotros poder, como católicos, volver a convertirnos en esta iglesia que es signo del amor de Dios, tenemos que todos, absolutamente todos, por eso él repite, todos, ¿sabes? Todo el mundo tiene que hacer como una especie de hoy decimos con el lenguaje de las computadoras, ¿no? Un reseteo, ¿no? Sería reinstalar algunos programas para uno poder estar en condiciones de escuchar, que es lo que él insiste. El método es escuchar, más que estarle el Papa predicando. Sí, muy tranquilo, él lo dice con una paciencia extraordinaria, verdaderamente sorprendente. La iglesia es también para los homosexuales, para las mujeres que abortan y para todos aquellos elementos aparentemente doctrinales que se han ido convirtiendo en un elemento de choque dentro de la iglesia, tanto en los debates como en las discusiones que hay un poco más hacia afuera de la teología, en el mundo real. Bueno, pues son temas en los que el Papa lo aborda con una verdadera tranquilidad y transparencia, y uno se sorprende de cómo es que lo dice. Sí, porque yo creo que él tiene muy claro una distinción que también está clara en la teología de la iglesia, que una cosa es el tratamiento pastoral y otra cosa es el tratamiento doctrinal. Es decir, imagínate, tú que has sido padre de hijos, yo que no he sido padre de hijos, pero si un hijo tuyo hace un acto que desde tu moral es erróneo, es dañino, es destructivo, tú le llamas la atención y le dices, por ahí no va la cosa, pero no por eso deja de ser tu hijo. Y vas a poner los medios para que él se reoriente. Entonces, una cosa es el tratamiento de acompañamiento a una persona que desde una concepción de la moral se considera que ese acto, el acto, no es correcto. Y otra cosa es la persona misma. Entonces, eso que lo sabemos inclusive por un refrán popular, ¿no? Que es muy común en el catolicismo, ¿no? Que se condena el pecado y no al pecador. Es curioso porque a muchas personas uno tiene la impresión de que han invertido el refrán y dice se condena al pecador y no al pecado. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Pablo Mella, sacerdote jesuita que está al tanto de lo que está pasando con el sínodo de los obispos, que concluirá este octubre, a final de octubre. Exactamente, 29 de octubre. Un sínodo que tiene muchos documentos y que ya está siendo bastante conocido, popularizado dentro de la Iglesia Católica. Volvemos en un momento. De Francisco se ha dicho que es el Papa del tercer milenio. De la Iglesia se ha dicho que está en proceso a convertirse en esa Iglesia del tercer milenio. Todavía no es la Iglesia del tercer milenio. El Papa quiere llevarla hacia el tercer milenio, a entenderse con la sociedad globalizada, actual, tecnologizada, en donde hay muchos elementos que la Iglesia del primer milenio y la del segundo no pudieron abordar. ¿Qué significa el tercer milenio para el Papa y para la Iglesia, Pablo? Qué feliz me hace esa pregunta, porque inclusive es el subtítulo del libro que vamos a poner en circulación esta semana, ¿no? Un Papa para el tercer milenio. Un Papa para el tercer milenio, sí. Miren, primero sepan, o los amigos que nos acompañan, que esa es una expresión técnica de la historia de la Iglesia. Es decir, no es una periodización que se utiliza en historia de la Iglesia para comprender los rasgos fundamentales que dominaron a la Iglesia durante 1000 años. Por eso son 3 milenios. Okay. Entonces, sepan que no es una descripción exacta ni detallada de todo lo que ha pasado en la Iglesia, sino que es algo así como un esbozo general de las dinámicas más profundas que han acompañado a la Iglesia en sus 3000 años. ¿Ok? O en 2000 años y el 3000
años, que comienza si Dios quiere y el mundo no explota antes. Bueno, entonces, ¿por qué se caracterizó el primer milenio? Por el crecimiento y la diversificación de la iglesia. O sea, era salir. Eso está, por ejemplo, clarito en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo, cómo la integración de nuevas culturas y de nuevas comunidades creaban problemas de moral, de doctrina, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo de la carta de San Pablo, no, se puede comer carnes sacrificadas a los ídolos. Ese problema no se presentó al núcleo de la primera iglesia cristiana, no, porque los judíos no comían carne de... Bueno, igual, el judío no come carne de cerdo, pero resulta ser que si yo nací en Grecia y ahí se come cerdo, ¿cuál es el problema? Y entonces la iglesia, según ha ido, o según fue creciendo y diversificándose, inculturizándose y bueno, y siendo sacudida, se vio sistemáticamente, como diría yo, desafiada por la apertura. Y eso sí, si quieren un texto bíblico que resume esa dinámica de apertura, es el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, donde dice, mira, para ser cristiano usted no tiene que ser judío, o sea, no tiene que venir al templo todos los años, no tiene que cumplir con la circuncisión, etc. Y esa fue la pelea entre Pedro y Pablo. Okay. Entonces, el primer milenio se considera el milenio del crecimiento y la diversificación, y por lo tanto de la pluralidad. El segundo milenio entonces era recoger los bates, que tiene como su máximo, tiene dos vamos a decir, momentos emblemáticos, que es el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano I. Y ese sería de la iglesia de Constantino. No, la iglesia de Constantino forma parte de la primera. Curiosamente, se ha hecho una caricatura de la iglesia medieval. Yo quisiera compartir contigo y con los amigos que nos siguen por este medio, que la iglesia medieval era mucho más diversa que la iglesia que nosotros los católicos hemos conocido en el siglo XX. Era mucho más diversa, pero se ha hecho una caricatura de esa iglesia. Bueno, dejo eso de lado. Muy bien. Entonces, el segundo milenio es la iglesia que nosotros hemos conocido, que es la iglesia de la unificación. Por ejemplo, en la Edad Media había muchos más sacramentos y sacramentales. Esa idea de los 7 sacramentos desde el Concilio de Trento de 1540. Esa es una idea moderna donde se unifican las costumbres, las prácticas, se unifica la liturgia, el latín se vuelve obligatorio para las celebraciones y así sucesivamente. Entonces, se da un proceso de recogida y de verticalización. Y ese es el segundo milenio. Es el tema de la autoridad. De la autoridad y la imposición. Ajá, y no, vamos a decirlo bonito y después lo decimos feo. Bonito es de la autoridad y la procura de la unidad. Ya. De que todo el mundo piense igual. Ajá, piense más o menos igual. Y sí, eso trae como consecuencia la parte fea. La parte fea. El autoritarismo y el clericalismo. Y eso es lo que caracterizó el segundo milenio. Entonces, el Papa del tercer milenio es el de la unidad en la diversidad. Así como el primer milenio, la palabra clave es el crecimiento y la pluralidad, si cada uno por su cuenta. Y el segundo es el de la universalidad y la unificación. El tercer milenio es el de la iglesia en que intenta vivir una comunión en la diversidad. Y el adjetivo que se ha utilizado para explicar esta dinámica es que queremos una iglesia inclusiva. Inclusiva. Es la palabra que se va a utilizar y que vamos a ver que se va a repetir durante el sínodo de la sinodalidad. Es Esa iglesia inclusiva es la iglesia que admite a los homosexuales como seres humanos. Exactamente. A las mujeres en cualquier condición en que se encuentren. Exactamente. En pecado, si todos estamos en pecado. Todos estamos en pecado. Hay pecados más graves que otros, porque no es lo mismo, por ejemplo, robarte, el ejemplo típico que ponemos, ¿no?, en la cuestión de la corrupción de nuestra sociedad, no es lo mismo robarte una gallina
que hacer un sistema de venta de gallinas desde tu puesto ¿no? Desde tu puesto de administración y hacerte hipermillonario. No es lo mismo. Ya. Sí. Entonces, en el caso, aterrizando nosotros, como este libro se va a poner a circular ahora en estos días de Raúl Versosa, la Iglesia Dominicana está en el camino de esa sinodalidad que el Papa ha planteado. Los obispos dominicanos han reflexionado sobre esta cuestión. ¿Hay algún documento que se haya planteado de la conferencia episcopal para el sínodo? ¿Cómo es el trabajo que se está haciendo desde la teología propia de la dominicanidad? Por decirlo así, si ha habido y si hay alguna teología de la dominicanidad. Se ha hecho algo, pero yo entiendo que, como también explica Michael Cherny en ese artículo que recomendamos que se lea, ya pondremos la referencia en el artículo Sí. en su momento. Se ha hecho algo, pero todavía es incipiente y es insuficiente. Y eso Pero igual pasa con otros países. Eso iba a decir. Y eso que podemos decir de la Iglesia Dominicana se puede decir de la Iglesia en el mundo entero. Es decir, hay personas que han entrado, han comprendido, pero por ejemplo, si pudiéramos ahora mismo, por un intercambio de esos de llamadas y tal, preguntarle a algún católico que nos esté viendo, defíname sinodalidad. Sinodalidad. Y yo estoy casi seguro que no sabe. Ya. Entonces sí, la sinodalidad es la propuesta del Papa en el sentido de que la Iglesia tiene que caminar junto a su pueblo. Él reduce el impacto y el nivel de la autoridad y le da autoridad al pueblo de Dios en camino de su salvación. Sí. Entiendo que más o menos... No lo reduce. Reduce la primera parte de tu afirmación. Él lo explica muy bien y Cherny lo explica muy bien citando al Papa también en el artículo que estoy diciendo. No reduce la autoridad, en este caso que es básicamente de los obispos, porque el núcleo de la organización de la Iglesia, ¿no? Porque del Espíritu es Dios mismo, según los que somos creyentes, y el Espíritu Santo, y bueno, el misterio de la Trinidad, decimos. Pero desde el punto de vista organizativo, la Iglesia Católica es la comunión de las iglesias locales representadas con sus obispos. Okay. Entonces, es una organización que se llama episcopal, es decir, los obispos son los que tienen como ministerio conservar esa unidad en la diversidad. Entonces, lo que explican es que lo que hay que cambiar es la manera de concebir ese servicio, que ese servicio no tiene por qué ser autoritario y que él va a ganar autoridad, no autoritarismo, si aprende a escuchar y a caminar con el pueblo. ¿Qué es lo que dice el Papa en el mensaje de hoy? Precisamente, exactamente, en el mensaje, este martes el Papa Francisco ha emitido a las 7:30 de la mañana de este 3 de octubre un mensaje en el que dice: la esencia del camino sinodal se encuentra en una verdad básica que nunca debemos perder de vista. Su finalidad es escuchar, comprender y poner en práctica la voluntad de Dios. Siento a San Ignacio de Loyola ahí. ¡Oh, qué casualidad! No, sientes a San Ignacio de Loyola y sientes la corriente fundamental de la mística cristiana. Porque si sigues para atrás vas a sentir a Jesús. El tema es escuchar. Y detrás de Jesús, la cultura judía. La oración fundamental del judaísmo es Shema Israel. Escucha Israel. Es decir, abre tu oído. En el sacramento del bautismo hay un acto que se ha ritualizado, tomado de una escena del Evangelio que se llama el Efratá, que dice que Jesús a un sordo le sopla en el oído y dice, ábrete. Pero ábrete es aquí en sentido metafórico, es decir, ábrete, escucha, no te cierres en tus propias ideas, no te vuelvas autorreferencial, que es otro de las ideas centrales del Papa. Sí. Y por eso habla de la iglesia de las periferias existenciales. Sí. Una iglesia que sale, le dice una iglesia en salida. Pero te puedo decir que la tradición cultural y autoritaria de República Dominicana, no por los 30 años del trujillismo y los 12 años de Balaguer y todas esas cosas. Lo que estoy pensando es que en 1981 se designó como arzobispo de Santo Domingo
a Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, que luego se convirtió en Cardenal López Rodríguez y que expresó un tipo de autoridad muy distinta al del pastor tradicional. No estoy, obviamente, ni criticando ni denigrando a Nicolás López Rodríguez. Lo que estoy diciendo es que expresó y enseñó un tipo de autoridad que no es el de la Iglesia Católica, ni el del cristiano. Pastor que conduce, como dicen, a las ovejas tranquilamente y en paz. Yo diría lo siguiente sobre esa observación tuya y juicio también. Primero, que habría que sumarle un elemento totalmente personal, que es la personalidad de él, que era muy explosiva, etcétera, y muy fuerte, y eso le venía de joven y todo el mundo lo sabía y él mismo lo sufría, porque yo hablé muchas veces con Monseñor Nicolás de Jesús, y él, o sea, él mismo sufría, porque hay un componente también, vamos a decir, psicológico, caracterológico y tal. Pero además, volviendo a algo que dijimos antes de la pausa, es que él respondía a lo que llamamos la concepción de la Iglesia como sociedad perfecta. Es decir, la idea de lo que podríamos llamar, con la imagen del Papa actual, esta Iglesia que va de arriba hacia abajo, ¿no? Y no de abajo hacia arriba. Es decir, el triángulo puesto sobre la base, donde el ministerio episcopal se siente como si fuera una monarquía. Y el Papa dice, no, esto es un caminar juntos. Y la esencia de la Iglesia es la capacidad de caminar juntos. Pero aquí, entonces, aquí hay que trabajar con los cristianos, con los miembros de la Iglesia, la gente que se congrega, las comunidades de base, las personas en la clase media, etcétera, en el sentido de este planteamiento del Papa Francisco, que es distinto. Sí, es lo que me llama la atención. Si me dicen, es distinto, yo digo, claro que es distinto, y al mismo tiempo es totalmente tradicional, porque es lo que uno va a encontrar en la gran tradición, pero que no sé cómo diría, como que yo me incluyo, uno se ciega. Entonces, esa formación y esa transformación interior, hay que hacerlo en todos los niveles, y Michael Cherny lo explica muy bien. O sea, esta tarea no es solamente disque, como dice, esto es una guerra interna, como una especie de lucha de clases interna en la Iglesia. No, es un llamado a toda la Iglesia para que ella sea signo y servidora. Porque si tú te pones arriba como una especie de reyesuelo o de perfecto, que ese es el otro problema, entonces no vas a tomar la actitud de servidora, sino que te vas a convertir en una especie de juez supramoral y no de gente que camina junto con los otros. Entonces eso tiene que influir en todos los niveles, tanto en las propuestas pastorales hacia adentro de la Iglesia, que es lo que intenta hacer el sínodo de la sinodalidad, al dar participación a laicos por primera vez y con derecho a voto y todo, y hacia afuera, que es lo que también Michael Cherny en su artículo explica, cuando el Papa recibió a los movimientos populares, que los ha recibido 3 veces a nivel mundial, y les ha dicho, no, es que ustedes para mí son los poetas de la novedad, le dijo. Porque la idea es una iglesia que camina con las grandes, como dice el Gaudium et Spes número 1, ¿no? del Vaticano II, cuando las esperanzas, los gozos y las tristezas de la gente se convierten en las esperanzas, los gozos y las tristezas de la iglesia. Por eso es que la iglesia es signo para la humanidad y no... ¿Cambia entonces de alguna manera el magisterio de la iglesia como se ha conocido tradicionalmente? Yo diría, cambia el modo de configurarse el magisterio, pero no el magisterio. Es decir, no, lo voy a decir por qué no el magisterio, en tres sentidos. Magisterio es, vamos a poner un símil con la gramática de la lengua, ¿no? El magisterio es lo que hace la Real Academia. Es decir, mira, las palabras agudas que terminan en N, S o vocal llevan tilde. O sea, te da una normativa para que nos entendamos. Sí. Entonces, tú tienes que tener un conjunto de reglas que te ayuden a ¿qué? En este caso, a escribir bien. El conjunto de reglas que te da la iglesia está orientada a vivir el cristianismo, no a ponerle cargas pesadas a nadie, como denuncia Jesús en el capítulo 23 de San Mateo. Entonces, ese sería el primer sentido de magisterio. Pero después, magisterio también
es algo que tiene mayor o menor grado de oficialidad. Un catequista que prepara a unos niños está ejerciendo de alguna manera, es verdad que eso es propiamente hablando didaje, educación, pero tiene un elemento de magisterio. Cuando le dice, vamos a ver, estos son los sacramentos de nuestra iglesia, está transmitiendo lo que se enseña y que se supone que le va a ayudar a vivir su vida espiritual. Pero el magisterio, técnicamente hablando, lo ejercen los obispos y sobre todo el Papa en el esquema actual. Entonces, no cambia el hecho de que hay magisterio, lo que cambia es la manera de ejercitarlo y el contenido. ¿En qué sentido? De que se hace sensible a una pluralidad de voces. Es un magisterio más inclusivo. Y por eso, si ustedes comparan los documentos del actual Papa en las notas al pie de página con los documentos de hace 20, 30 años, ustedes van a ver la variedad de voces que se incluyen. Antes era autorreferencial. Un papa citaba al otro papa, al otro papa, al otro papa, al otro papa, y no escuchaba. Ahora cita conferencias episcopales de África, de Asia, problemáticas, cita documentos de fuera de la iglesia. O sea, la manera de escribir está escuchando, que es la palabra clave aquí, está intentando recoger los gritos de la humanidad. Bueno, yo hace ya algunos años leí un libro escrito por alguien desde el Vaticano llamado Pontífice, recuerdo, y que planteaba a futuro como las cosas que están ocurriendo ahora en la Iglesia, incluyendo la presencia de la mujer no solamente en el sínodo, sino también en la autoridad en materia de teología, por ejemplo. Sí. Hay muchas mujeres teólogas con extraordinaria capacidad, algunas de las cuales han sido sancionadas por el tipo de planteamientos, por ejemplo, que han hecho. Y esto, obviamente, lo que está haciendo el Papa Francisco está cambiando sustancialmente el modelo. Implica que la enseñanza, por ejemplo, la enseñanza de las vocaciones que llegan hoy a la Iglesia, ¿podría cambiar? Tiene que cambiar, pero que vuelvo y repito, es que tiene que cambiar todo. Tiene que cambiar la manera en que celebramos la Eucaristía, pero no en su formalidad. No es que vamos a cambiar, que creamos en la presencia real del cuerpo de Cristo. No es eso. Es que, ¿para qué voy a misa? ¿Para qué rezo? ¿Rezo para sentirme superior al otro o para servir al otro? Entonces cambia la oración. Por eso es que cambia todo y sin embargo, yo lo diría es, tomando la frase en latín que cité hace un rato, de esa Ecclesia Semper Reformanda, lo que estamos haciendo es una reforma en el sentido más tradicional de la iglesia. Le estamos poniendo sobre los rieles y en su sentido espiritual más profundo. Por eso, por ejemplo, Monseñor Berzosa, yo cuando comencé a trabajar el manuscrito de este libro, nos tomó un año sacarlo por distintas cuestiones editoriales, pero las tres palabras que tienes, mística, sinodalidad y pobres. Ese es el subtítulo del... Sí. El subtítulo es un papa para el siglo XXI, para el tercer milenio, perdón, sí. Y mística, sinodalidad y pobres. Sí. Entonces, yo decía, pero no entiendo, ahora lo entiendo. Mística, sí, al principio no lo entendía cuando comenzamos a publicar el libro, por eso es que me entusiasma que pongamos en circulación el libro el mismo día en que arranca el sínodo, porque es nuestro granito de arena como Instituto Superior Bonó, como Centro Montalvo, para esta iglesia, donde para un tipo de catolicismo, que en el caso del Papa, tú mencionabas Teología de la Liberación, él está inspirado en una corriente más argentina que se llama la Teología del Pueblo, que es más culturalista, etcétera. Pues a lo que venimos más o menos de esta tradición, en la que yo me inscribo personalmente, pues uno dice, óyeme, es importante que hablemos de esto y que pongamos a la iglesia al servicio de la gente. Tú sabes, lo más importante de todo esto es que la iglesia se coloca en condiciones de hablar el idioma del tercer milenio. También. Hablemos de los jóvenes, hablemos de muchas otras... Pero ahora el Papa invitó a los niños. Vamos a ver, ¿quién dijo una asamblea de niños para hablar con los niños? Ahora en noviembre, después que acabe el sínodo. Después que acabe el sínodo. Una reunión de los niños. Esas son originalidades del... Y vuelvo y cito el artículo de Michael Cherney, en ese artículo él explica muy bien, y también Berzosa lo retoma en este libro, el Papa no tiene un plan preconcebido.
él lo que tiene es una actitud que tiene que ver con la espiritualidad ignaciana, de estar discerniendo todo el tiempo. ¿Qué es lo que me está pidiendo Dios aquí y ahora? No, por eso es que aunque se le acuse de una hiperideologización, en él no hay una ideologización, lo que hay es una actitud de escucha y de intentar, y por eso es que puede acoger esa diversidad de voces. Por ejemplo, a mí me ha impactado mucho, yo anoche me pasé como una hora leyendo con calma la respuesta que les dio a estos cardenales, y digo, Dios mío, qué paciencia, cómo le responde punto por punto, y le responde con cariño. Y yo digo, yo no tendría esa altura moral. Esa capacidad, sí, por supuesto. Hacemos una última pausa en este diálogo con Pablo Mella, sacerdote jesuita y director del Centro Universitario Bonó. Volvemos en un momento. Bien, esta semana será puesto a circular este libro, Francisco, un Papa para el Tercer Milenio, Mística, Sinodalidad, Pobres, de Raúl Versosa Martínez, que es miembro del Consejo Pontificio para la Cultura y que está sirviendo como vicario episcopal de la Vicaría Oeste de Santo Domingo. Monseñor Versosa es el autor de este libro, el Centro Universitario Bonó lo está publicando. Dime, ¿cómo es que me dices que comenzaron hace un año a trabajar en el libro? Sí, sí. ¿Él sí. lo escribía y ustedes No, trabajaban? bueno, hicimos varios ajustes. Originalmente yo no sabía de la existencia de Monseñor Versosa, es obispo, ¿no? Él vino por un tiempo, ahora ha recibido un destino nuevo, que todavía estamos esperando cuál es el destino nuevo que el Papa le ha pedido. Directamente el Papa le ha pedido una nueva misión a Monseñor Versosa. Pues yo en una charla de la conmemoración de Santo Tomás de Aquino, del Centro de Teología de los Dominicos, donde yo también soy docente. ¿Verdad? Porque eres docente del Bonó, no director. Yo soy docente del Bonó. Docente del Bonó. Docente Aclarado. del Bonó, sí, fui, hace sí. como 8 años fui director, Ya. pero ya no, ya soy soldado raso. Y ¿cómo se llama? Pero soy docente también en el Centro de los Dominicos, y con motivo de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, Monseñor Versosa habló, y yo digo, ¿y quién es este señor? Pues yo no sabía quién era, porque él es un comunicador y brillante. Él ha publicado como 20 libros, tiene 2 doctorados, es un tipo extraordinario. Y yo dice, ¿quién es este señor? Además que conoce también a la Compañía de Jesús y la espiritualidad ignaciana. Y yo dice, ¿quién es este señor? Y entonces yo le pedí a los directores, al padre Pepe y al padre Damián de los Dominicos, que por favor me dejaran publicar en Estudios Sociales, y está online, lo pueden buscar, el germen de este libro. El germen, un artículo, un ensayo. Un ensayo que es el germen de este libro. Yeah. Y entonces yo le propuse a Monseñor Versosa, vamos a ampliar el artículo y vamos a sacar un libro. Pero como Monseñor Versosa es una máquina de trabajo, él como en 3 semanas tenía el libro listo. Entonces cuando lo fuimos revisando, él le añadió una cosilla más y salió el libro. ¿Por qué nos tomó tanto tiempo? Hubo problemas tipográficos, hubo problemas como pasan en las cosas nuestras aquí, un poquito de gestión, hubo que revisarlo porque él tiene muchas referencias bibliográficas, palabras en latín, etc. El libro está escrito para una primera introducción y toca los distintos aspectos de la figura del Papa Francisco. Bueno, tiene una pequeña biografía cronológica del Papa Francisco desde su infancia, su vinculación con la Iglesia, su llegada a la Compañía de Jesús, incluso a los 17 años tuvo una novia. Sí. Eso está en la película de los 2 papas, sale esa escena también. Esa parte. Bueno, pues aquí está el libro y tiene muchos elementos importantes sobre la vida de Francisco, su formación, su presencia en diferentes momentos, en diferentes lugares, incluyendo viajes importantes. Estuvo en África. El Papa Francisco es una persona con un temperamento que... Su padre fue italiano, es decir, su familia es italiana. Del norte. Del norte de Italia. Pero evidentemente él está reflejando
su gran fe y su gran formación en la compañía de Jesús en el pontificado que está ejerciendo. Algo que quiero señalar, una curiosidad que aprendí leyendo el libro, además de entender mejor la noción de sinodalidad, que ahora la puedo explicar. Perdón, dije África, estuvo en Alemania. En Alemania, estudiando a Romano Gardini, cuando él acabó una etapa de su proceso vital antes de ser obispo. Sí. En este libro, yo aprendí una cosa que lo ignoraba. Es la importancia que tiene uno de los 3 fundadores de la Compañía de Jesús, que se llama Pedro Fabro. Y ese es el gran, como referente espiritual, además de San Ignacio, del Papa Francisco. Sí. Y claro, a nivel macro, San Francisco de Asís, por San eso Francisco, le elige el nombre de San Francisco. Pues bien, esta idea... San Francisco Javier también. Y San Francisco Javier en la dimensión misionera. Misionera, sí. Pero en el caso de Pedro Fabro, es como... en los gestos pequeños que se nos confían es que Dios se quiere manifestar de manera grande. Y fíjense que esa es la actitud que ha tenido Francisco. Gestos pequeños que han tenido una repercusión impresionante. Como por ejemplo, no sé si se acuerdan, la primera Semana Santa, irle a lavarle los pies a unos presos, inclusive musulmanes. O sea, óyeme, o sea, eso rompe, y son gestos pequeños, porque tú dices, bueno, ir a una cárcel y tal. Y así ha ido haciendo ese estilo con signos pequeños que quieren ser como gérmenes, avisos de cambios de actitud, tanto en el nivel personal como en un nivel más social, político, etcétera, porque él no deja de su magisterio de señalar, ¿no?, la manera en que está organizado el mundo contemporáneo, etcétera. Bien. ¿Cuándo se pone a circular el libro? El libro se pone a circular, ya hicimos una especie de presentación en la Feria del Libro pasada, pero se pone a circular el 4 de octubre. 4 de octubre. 4 de octubre, en la Ultrella, a las 7 de la noche, en la Ultrella de los cursillistas de cristiandad. ¿Eso está en la Casa San Pablo? En la Casa San Pablo. En la Casa San Pablo. Y es una actividad abierta al público. Ya. Sí. De manera entonces, que... Qué bueno, Pablo. Yo me alegro muchísimo de que hayamos podido tener esta conversación, porque también entiendo que puede ser una manera de animar a algunas personas a interesarse por este sínodo o por esta cuestión planteada del Papa de la pirámide invertida en relación con la autoridad de los obispos. Sí, esa es una. Y la otra cosa que a mí me parece, 2 cosas que quisiera añadir en ese mismo espíritu, que las personas que no son de iglesia sepan que estamos en una actitud, o queriendo cultivar una actitud de diálogo, y que las críticas son bien recibidas, porque la iglesia es un poquito más compleja que las imágenes que se vehiculan normalmente, tanto en las conversaciones cotidianas como en cierta manera de ejercer la prensa, ¿no? Y eso por un lado. Y hacia adentro, entonces, claro, evidentemente lo que hemos repetido en esta entrevista, de que esta propuesta de la sinodalidad implica realmente una revisión de vida profunda, pero que no hay que ponerse nervioso, porque estamos entroncando con lo más esencial del cristianismo, que es intentar ser signos del amor de Dios, en vez de en vez de una madrastra, sí, que lo que sale es con una chancleta, a darle chancletazo a la gente. Sí. Si yo quisiera invitar a un obispo dominicano que pueda hablar con nosotros sobre... Claro, tiene que invitar a Freddy de la Cruz, que es el representante de la Conferencia del Episcopado ante el sínodo. Él está allá. Él está en Roma. Él está en Roma y es el representante oficial. En la lista, él aparece y fue el delegado por la Iglesia Dominicana, representando a los obispos dominicanos. Freddy de la Cruz. Sí, tu amigo. Sí, yo me sorprende, pero de verdad me parece interesante. Monseñor Alfredo de la Cruz. Alfredo de la Cruz. Lo que pasa es que yo le digo Freddy porque estudiamos juntos en el seminario. Y si quieren también, para una voz femenina, cuando regrese de Roma, a la hermana... Lo que pasa es que Alfredo lo han mencionado mucho en los últimos días como una persona que podría ser arzobispo.
Bueno. en una de los arzobispados Sí. que hay en República Dominicana. Yo no soy especialista en asuntos eclesiásticos, ni me interesa. Yo tengo 4 votos de jesuitas que no aspiro a cargo eclesiástico. No, está bien. Hice un voto. No, está bien, tranquilo. Señores, muchas gracias. Pablo, muchas gracias, Pablo Mella, sacerdote jesuita, por este diálogo y por todas estas informaciones sobre la sinodalidad y el sínodo que está a punto de comenzar en Roma, encabezado por el Papa, por supuesto, que es la gran autoridad de la Iglesia Católica y sobre quien lo ha planteado, está planteando los temas para el debate y la discusión y la conversión de una iglesia que también es pecadora, con unos obispos que igualmente, también como seres humanos, son pecadores. Sí. Qué bueno. Gracias, señores, por la compañía y hasta luego.